Muy bien, vamos a la palabra esta mañana. Quiero compartir lo que estoy hablando y enseñando hoy. Se titula El Dios que provee. Quiero que lo diga conmigo, el Dios que provee. En el libro de Filipenses, capítulo 19, se registra una declaración del apóstol Pablo mientras él está escribiéndole a la iglesia de Filipo. Les dice: así que mi Dios, ¿qué? Les proveerá. Es una gran declaración. Y dice: de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Sabe? Esta declaración apareció en Génesis 22:14, cuando el padre Abraham, mientras está en aquel momento con su hijo Isaac, donde Dios le había pedido que lo sacrificara, de pronto ve entre los matorrales enredado a un cordero, que era la provisión que Dios había dado para ofrecerlo en sacrificio, sustituyendo a su hijo Isaac y ofrecer el holocausto que Dios había pedido. Y a partir de ese acto de providencia divina, Abraham llamó a ese monte Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. ¿Cuántos tienen un Jehová Jireh en su vida? Dile que está a tu lado, Jehová Jireh en tu vida. Él es el Dios que provee. Y mientras estoy leyendo esta carta de Filipenses y haciendo esta conexión con Abraham en el libro de Génesis 22, la pregunta que quiero reflexionar es: ¿cómo sucede la provisión en Dios? ¿Cómo es que los filipenses podían recibir de parte del apóstol Pablo esta promesa? ¿Cómo fue que Abraham pudo caminar en la promesa del Jehová Jireh? ¿Cómo sucede la provisión en Dios? Y quiero enfocar algunas causas bíblicas, porque hoy en día se escuchan tantas cosas que no son bíblicas y que es importante que afinemos nuestro entendimiento de cómo entonces es que opera la provisión en Dios, y quitarnos un montón de ideas equivocadas, erróneas muchas veces, de cómo es que Dios da su provisión. Déjeme hablarle de algunas, porque hay muchas causas de la provisión de Dios, pero quiero enfocar algunas esta mañana. Número uno, la provisión en Dios sucede en primer lugar por causa de tu generosidad. ¿Sabe? Cuando estoy estudiando acerca de la provisión que Dios da a su pueblo, me doy cuenta de que la provisión de Dios no es una garduña que se lanza y que es aleatorio y es el efecto de algo random en tu vida. No, la provisión en Dios tiene causas y son llaves que Dios ha dado para que la provisión fluya a nuestras vidas, a su pueblo, a su iglesia. Y la primera que encuentro mientras estoy estudiando lo que Pablo está anunciando a Filipenses es por causa de tu generosidad. ¿Sabe? La provisión de Dios viene de tu generosidad y para tu generosidad. Es causa y efecto al mismo tiempo, y no es para ninguna otra cosa. La provisión de Dios no es para mi comodidad, sino para mi generosidad. Dice la carta a Filipenses capítulo 4
Quiero leer desde el versículo 15, me voy a retroceder unos pocos versículos. Versículo 15, segunda parte, comienza diciendo: ninguna iglesia, dice Pablo, participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿Quiénes? Los de Filipo, los de la iglesia de los filipenses. Incluso, sigue diciendo el versículo 16, a Tesalónica me enviaron ayuda. ¿Quiénes? Los de Filipo le enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Versículo 18 sigue diciendo: ya he recibido todo. ¿De quiénes? De los de Filipenses. Los filipenses estaban ahí. Todo lo que necesito y aún más. Sigue y agrega: tengo hasta de sobra. ¿Quiénes estaban generando este excedente de lo que el apóstol Pablo necesitaba? La iglesia de Filipo. Dice: tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. ¿Quiénes le enviaron? Los filipenses. Y él dice: es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Sabe? El apóstol Pablo está reiterando de maneras diferentes, señalando con propiedad todas las expresiones de generosidad que la iglesia de Filipenses estaba teniendo en el ministerio que él estaba haciendo, y está destacándolas, está haciendo que se vea lo que ellos hacen, y él está agradecido, él está dándole la importancia de lo que han estado haciendo. Era una iglesia generosa, a pesar de que no era una iglesia con riquezas. Era una iglesia que daba más allá de sus fuerzas, y estaban comprometidos generosamente en hacer que la obra de Dios fructificara, que lo que Dios quería hacer siguiera adelante. Y ellos estaban participando, ellos estaban enviando, hacían que Pablo recibiera, que él tuviera de sobra, que el apóstol Pablo tuviera de todo lo que necesitaba. Y dice el versículo 19: esta es la consecuencia. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Personas generosas son el depósito de la provisión de Dios para que sigan siendo generosas. Probablemente la generosidad, amén, probablemente la generosidad es algo que necesitamos desarrollar como un músculo. Hay provisión de Dios que muchas veces está retenida, que no llega, que no opera en nuestra vida, porque simplemente estamos con la generosidad en cero en nuestras vidas. ¿Qué tal si esta mañana le pedimos al Señor: dame un corazón generoso, dame una mente generosa, dame actitudes generosas, dame una vida completa de generosidad? Donde quiera que tú seas generoso, Dios mirará tu corazón, y por causa de tu generosidad provisión vendrá para que sigas siendo generoso, y no para que te sientas en comodidad, sino para que puedas bendecir a otros con tu generosidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sucede la provisión en Dios? La segunda causa que encuentro es por causa de tu compasión. Es que corazones compasivos son corazones que rompen el corazón de Dios. Corazones compasivos, causa que hace que Dios suelte, que Dios obre, que Dios opere, es cuando encuentra una vida llena de compasión. Una vida realmente cautivada por el dolor ajeno, cautivada por la necesidad ajena. ¿Sabe? La provisión de Dios viene de tu compasión
y para tu compasión. Es un efecto y causa de lo que Dios quiere darte, no para tu deleite. La provisión de Dios no es para nuestra comodidad y nuestro deleite, es para que la compasión siga fluyendo. Mateo 15 me deja ver esto de manera muy especial. Versículo 32 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, note lo que les dice: siento compasión de esta gente. ¿Sabe? Jesús había estado en un tiempo de instrucción, en un tiempo de impartición, y tenía un campo lleno de personas. Eran cientos de miles sentados ahí escuchando a Jesús, y dice, Jesús está ahí mirándolos después de toda esta jornada de trabajo. Probablemente se habían acabado las provisiones temporales que habían llevado, los sándwiches que habían llevado, las bebidas que habían llevado, todo se había acabado, ya no había nada. Y dice Jesús, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Y él agrega, con un corazón compasivo, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Jesús está cargando la necesidad de los demás en su corazón. Él está sintiendo como siente el que en ese momento tiene hambre, tiene cansancio, tiene algún tipo de descompensación en su cuerpo, porque ya está agotado físicamente. Jesús está teniendo compasión por las personas, mujeres, hombres, familias que están ahí. Y él pregunta, versículo 34, ¿cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos, respondieron ellos. Versículo 36, tomando los 7 panes y los pescados. ¿Sabe? Esa era la provisión ya dada por Dios. Los 7 panes y los pescados. Y dice, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Corazón compasivo recibe provisión y comienza a trasladar, comienza a dar, comienza a hacer que fluya algo. No se queda con lo que ha recibido. Sencillamente dice, esto no es para mí, esto es para el que lo necesita. Y comienza a compartirlo. Y dice, se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Era un mar de gente en ese lugar. No eran 7 personas, no eran 7 grupitos, no eran 7 familias que estaban por ahí. No, eran cantidades de miles de mujeres, sin contar los niños, los hombres que estaban con ellos. Y a partir de esa provisión dada por Dios, algo comenzó a pasar. Y el versículo 37 dice, todos comieron. A partir de un corazón generoso, todos pueden comer. A partir de un corazón compasivo, todos pueden recibir. A partir de una vida que se dispone para sentir la necesidad de los demás, hay una provisión que viene. Todos comieron hasta quedar satisfechos. ¿Sabe por qué? Por causa del corazón compasivo de un hombre que se llamaba Jesucristo. ¿Sabe cuánta satisfacción puede encontrar? ¿Cuántas necesidades pueden ser satisfechas a través de tu vida, a través de tu corazón compasivo? Si tan solo le dices, Señor, quítame toda la indiferencia, quítame todo este orgullo y esta forma de mirar solamente mis intereses. Quiero volverme compasivo, Señor, por el mundo que me rodea, por la iglesia que tengo, por la familia que tengo. ¿Sabes cuánta provisión Dios va a enviar a través de tu vida? ¿Cuántas cosas tú vas a ser instrumento para satisfacer necesidades en amor en los demás? Probablemente el cielo está esperando que vuelvas a orar. Dame un corazón compasivo, Señor.
Dame un corazón compasivo. Quiero sentir el dolor, quiero sentir la necesidad de los demás. Y sabe, Dios proveerá, porque Él es Dios Jireh, en medio de una generación quebrada, de una generación necesitada. Así que la provisión de Dios tiene sus causales bíblicas. No es un tema de marketing, no es un tema de esa prosperidad barata que venden hoy en día muchos en la televisión y en las redes sociales. Necesitas entrar en la manera de Dios. Corazones generosos, corazones compasivos hacen que la provisión de Dios venga y que fluya poderosamente. La tercera causa que encuentro en la palabra del Señor es por causa de tu propósito. Dios es Jehová Jireh en nuestra vida por causa de tu propósito. No es algo, como te digo, aleatorio, no es con algo que te tropiezas en el camino y dices, oh, Dios me proveyó. No, tiene que ver con un propósito en tu vida. Toda provisión que Dios te da viene para cumplir tu propósito, no para darte un estatus, no para darte comodidad, no para darte prestigio en la sociedad y que digan, oh, ¿cómo tiene? ¿Cómo acumuló? ¿Cómo ha alcanzado? No, Dios siempre que provee a su pueblo es por causa de tu propósito. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8, dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y dice que Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera, note esto, un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. ¿Sabe? Elías era un hombre que estaba en un profundo pozo de depresión, de angustia. Sentía que ese era su final, que iba a morir, no tenía esperanza, no tenía claridad en sus pensamientos. Estaba tan agobiado que se quedó dormido en medio de la nada, debajo de un árbol que encontró por ahí, huyendo de las amenazas de Jezabel y de lo que ella podía haber hecho. Y sabe, él estaba ahí derrotado, sintiéndose que ya no valía nada, que no podía hacer nada. Pero quiero decirte, Dios todavía no había terminado el propósito que tenía con él. Dios todavía no había acabado los planes que tenía para este hombre. Y Dios entonces envía a su ángel, envía a su emisario y le pone alimento en el camino, le pone provisión en el camino y le está diciendo, ¿sabes qué, Elías? Tienes que seguir adelante porque hay un propósito que tengo que cumplir contigo. Aquí está algo para refrescar tu vida, aquí está algo para que tomes fuerzas. Y dice que comió y bebió y volvió a acostarse. Parece que Elías todavía no entendía lo que Dios estaba haciendo, estaba todavía bajo el efecto de su propia frustración. Pero otra vez, dice el versículo 7, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Sabe, el propósito de Dios en nuestra vida muchas veces pensamos que ya no se cumplirá, pero sabes, Dios siempre tiene más para darte, más para hacer en tu vida, más para cumplir en tu vida, más para asignar en tu vida. Todavía había camino largo para este hombre llamado Elías. Versículo 8 sigue diciendo, Elías se levantó y entonces tomó la provisión, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe? Ahí en Horeb
Dios tenía comisión que entregar. Dios tenía palabra, dirección específica. Este hombre llamado Elías tenía que ungir todavía algunos reyes ahí en su tiempo. Tenía que nombrar a su sucesor, tirarle el manto a quien iba a tomar la batuta de la profecía por los próximos años en medio del pueblo de Israel. Todavía había algo que hacer, y Dios entonces envía su provisión, su alimento, su comida, su recurso, sus fuerzas para que el propósito se pueda cumplir. Yo no sé cuál es tu propósito, pero quiero decirte, Dios tiene una reserva de recurso para que tu propósito se cumpla, para que llegues hasta donde Dios quiere que tú llegues, para que no te quedes tirado en el camino. Hay una provisión por causa de tu propósito. ¿Cuántos saben que tienen propósito en Dios esta mañana? ¿Estás seguro que sabes que tienes propósito en Dios? Porque si tú estás seguro que tienes propósito en Dios, Dios va a hacer que llegues hasta ese lugar. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo sucede la provisión en Dios? Sucede, en cuarto lugar, por causa de tu fidelidad. Es que no es que me tropiezo con la provisión. No es que hago 3 o 4 ademanes y viene la provisión. No, es una vida de fidelidad la que provoca la consecuente provisión de Dios. Provisión no es el resultado de la casualidad, querida iglesia, sino de la fidelidad. Deuteronomio 28, versículo 11 al 14. Mientras leo, quiero que la banda vaya acompañándome, por favor. Dice esta poderosa escritura: el Señor te concederá abundancia de bienes. Note cómo Dios describe los múltiples recursos de provisión. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que tus antepasados juró que te daría. Versículo 12: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones. La provisión de Dios es tan abundante que puedes prestar a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Atención, con tal, diga conmigo, con tal. Decirle que está a tu lado, con tal. ¿Con tal de qué? De que prestes atención a los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te ordeno, y los obedezcas con cuidado. 14 dice: jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para seguir y servir a otros dioses. ¿Sabe? La provisión de Dios no es una casualidad. Es producto de una vida de fidelidad total, completa para el Señor. Y nuestros caminos tienen que ser revisados, porque muchas veces algo no está operando, porque tengo mi corazón cerrado, no soy generoso, no soy compasivo, porque de pronto me encuentro que he olvidado mi propósito. De pronto me encuentro de que no soy tan fiel como Dios está pidiendo que sea fiel. Algo se está reteniendo de parte de Dios para ti. Esta mañana vamos a pedirle al Señor que otra vez se rompa todo aquello, que cambie algo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Jehová Jireh opere poderosamente en ti? Ponte de pie, por favor. Mientras adoramos, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, tú eres el Jehová Jireh de mi vida. Tú eres el Jehová Jireh, como a los filipenses, como a Abraham, como a cada hombre de Dios. Tú proveíste, Señor.
cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me de preocupar. Moisés golpeó la roca. Moisés Golpeó la roca y le dice de beber. Ya naciendo estéril, cargo en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Vamos a decirlo, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Sí, Señor, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? La viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Solo una palabra, Lázaro resucitó. El sueño derribar esa calle y así lo veremos. Y así lo veremos. Dilo fuerte, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Oh, no temeré, todo va a estar bien, pues su promesa siempre sí, amén. Oh, tú proveerás, Señor. Cristo suples mi necesidad. Señor, en esta mañana venimos a reconocer que tú eres Jehová Jireh sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestra iglesia, sobre todo lo que somos y hacemos. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Gracias que en Cristo, el Cordero perfecto, así como cuando Abraham encontró aquel cordero y proveyó lo que se necesitaba, en Cristo también tenemos gloriosas riquezas que han sido provistas. Señor, danos la capacidad de tener corazones generosos, corazones compasivos, perseguir nuestro propósito y movernos en una vida de fidelidad para ti completamente. Gracias, Señor, porque tú ya tienes reservada cada porción para cada uno de tus hijos. Hoy anticipadamente te damos gracias y recibimos todo lo que tú darás. Gracias, papá, te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús decimos amén y amén.